Hola, nuestro equipo está conformado por Ana Paula Romero Carmona y Ana María González Cajica, y nuestro proyecto es sobre la medición de la presión arterial utilizando el método oscilométrico en la PIO. A lo largo de este video se tratará sobre la introducción, la metodología propuesta, los resultados obtenidos, se hará una pequeña discusión y se presentarán las conclusiones obtenidas. En este proyecto se tiene la curva de la presión arterial de una mujer sana que fue adquirida con el sensor de presión arterial Vernier, pero estos datos no brindan información al usuario sobre los valores de presión sistólica y diastólica, es decir, se carece de una interfaz para el usuario. El objetivo es realizar esta interfaz de forma que permita obtener la presión sistólica y diastólica rápidamente y con un error mínimo. Este proyecto está dirigido a instituciones de salud, personal médico y personas que necesiten monitorear su presión constantemente por alguna patología relacionada. En cuanto al impacto económico, un equipo médico que no ofrece al usuario o al personal médico una forma amigable de obtener información es un equipo que no puede ganar lugar en el mercado. Y en cuanto al impacto social, creemos que este proyecto será de gran utilidad para el entrenamiento de ingenieros biomédicos y su habilidad para enfrentarse a problemas en la adquisición, procesamiento y despliegue de señales biomédicas. Algunos trabajos relacionados con el nuestro es, por ejemplo, el de Heriberto Álvarez Contreras y Tamón Chávez. Ellos realizaron un prototipo para la evaluación de algoritmos de estimación de presión por el método oscilométrico, desarrollando una interfaz para la estimación de la presión arterial con un prototipo propuesto en LabVIEW que sea capaz de emular el comportamiento de diferentes patologías. Otro proyecto relacionado es el de la medición oscilométrica de la presión arterial, realizado por Juan Javier de Ureta Aguilera, el cual se basó en el diseño y construcción de un dispositivo portátil que utiliza el método oscilométrico. Su prototipo propuesto en LabVIEW permite medir la presión sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca. La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto se divide en tres partes: análisis del problema, investigación y discusión, acuerdos y procedimiento. En el análisis del problema se buscó responder a las preguntas: ¿qué información se tiene y qué información se quiere obtener? En la investigación y discusión se hizo una revisión de los métodos existentes para medir la presión arterial, discutiendo cuál es el que se comprendía mejor por el equipo y cuál es el que puede ayudar a obtener la información deseada. Sobre todo se buscó responder a la pregunta ¿cómo lograr el objetivo? En la sección de acuerdos y procedimiento, una vez seleccionado el método oscilométrico, se llevó a cabo el siguiente procedimiento para realizar la propuesta. Una vez obtenida la curva de presión, se utilizó un filtro paso alto para eliminar los componentes de baja frecuencia, es decir, eliminar la pendiente constante de esta señal, utilizando una frecuencia de corte de 1 a 2 Hz. Posteriormente, se rectificó y amplificó esta señal para facilitar su análisis y procesamiento, para poder comparar la señal procesada y la curva de presión de forma que se obtuvieran la presión sistólica y diastólica a partir del análisis de la señal oscilométrica utilizando cursores, para finalmente desplegar los valores de presión y ofrecer información al usuario como alertas o si se tiene algún rango de valores fuera de los normales. El desarrollo de este sistema se realizó con la ayuda de herramientas proporcionadas por LabVIEW. Y como resultado se obtuvo este diagrama de bloques, donde primero se leyó el archivo, después se filtró la señal, la cual fue rectificada y amplificada, y después se realizó la comparación de ambas señales, para así obtener la presión sistólica y diastólica a través de cursores.
Esta parte corresponde a la información adicional cuando tenemos valores de presión en un rango diferente al normal. La interfaz obtenida le permite al usuario observar la señal de presión en el brazalete, así como el procesamiento de la señal, de tal forma que pueda elegir el rango de interés, que en este caso es de 9.7 a 18 segundos. La amplitud de la señal rectificada puede ser ajustada por el usuario, para posteriormente utilizar los cursores y hacer la lectura de la presión sistólica cuando comienzan las oscilaciones y la presión diastólica después del pico en la última oscilación. Del lado inferior derecho se despliega el valor numérico de ambas presiones en milímetros de mercurio y se cuenta con indicadores en caso de que la presión sea mayor o menor al rango normal. Y bueno, en cuanto a la madurez tecnológica, se puede valorar en un nivel intermedio porque se trabaja con mediciones reales, se obtienen datos cercanos a los reales, sin embargo, no se realiza en un ambiente real, sino que se queda solo en simulación. En cuanto a la eficacia, se puede decir que se alcanzó el objetivo, el cual era obtener una interfaz que brindara la presión sistólica y diastólica. Sin embargo, no aseguramos exactitud en las mediciones y no es muy amigable para toda la población objetivo. Esto se debe sobre todo a los inconvenientes que se presentaron, que se realiza de forma manual la medición y no automática. No se logró trabajar con una ventana de tiempo en LabVIEW. Para ello sería necesario realizar más investigación y el margen de error puede ser considerable. Pero todo esto nos lleva a una amplia gama de estudios futuros donde se puede realizar un algoritmo que permita realizarlo de forma automática, el desarrollo de una interfaz más amigable y además agregar tal vez una memoria o alguna base de datos que permita al usuario ingresar sus datos como nombre, edad y sexo y tenerlos así para algún historial clínico. Y como conclusiones, a partir de los resultados obtenidos se puede concluir que se resolvió el problema planteado, se desarrolló una interfaz que otorgara al usuario la presión sistólica y diastólica. Sin embargo, no se cubrió correctamente la población objetivo, ya que su uso no es tan sencillo y requiere que el usuario tenga conocimientos del método oscilométrico. Pero esto nos llevó a descubrir una nueva población objetivo. Por la forma de la interfaz desarrollada, creemos que este proyecto puede ser de mucha utilidad para el aprendizaje de ingenieros biomédicos porque explica muy bien todos los pasos del procesamiento de la señal y además facilita el entendimiento de la medición de la presión por el método oscilométrico. Sin duda, el área de crecimiento es muy extensa y aún queda mucho trabajo por hacer para ofrecer un mejor equipo y una interfaz más amigable al usuario. Y eso sería todo. Muchas gracias.